Siberia, vasto territorio que resguarda misterios profundos entre sus heladas tierras. Entre sus relatos más escalofriantes se encuentra la historia de Mikhail Povkov, un hombre que sembró el terror en estas frías calles. ¿Qué llevó a este hombre común a convertirse en el infame asesino conocido como el Hombre de Siberia? Acompáñame en este viaje para descubrir la verdad detrás de los crímenes más atroces de la región. Mikhail Povkov tuvo una vida que en apariencia era común, pero ocultaba una oscuridad insondable. Nacido en 1964 en Asgard, Siberia, su infancia transcurrió en un entorno relativamente normal. Sin embargo, algunos testimonios sugieren que pudo haber presenciado violencia doméstica durante sus primeros años, lo que podría haber impactado en su desarrollo emocional. Durante su adolescencia, no hay indicios de comportamientos violentos. Se le describe como un estudiante promedio, sin mayores señales de conducta preocupante. Sin embargo, la vida adulta de Povkov marcó un cambio radical y perturbador en su personalidad. Trabajó como policía en Ansgar, donde su imagen pública era la de un oficial respetado y comprometido. Sin embargo, tras bastidores, se desataba su faceta oscura. Comenzó a perpetrar una serie de crímenes atroces que horrorizaron a la región de Siberia. Sus métodos eran meticulosos y aterradores. Se ganaba la confianza de sus víctimas, la mayoría mujeres, aparentando ser un oficial de policía que las llevaría a un lugar seguro o a casa. En cambio, las conducía a lugares remotos donde cometía sus crímenes asfixiándolas o apuñalándolas brutalmente. Actuaba como un sangriento ritual, despojándolas de sus vidas de una forma inhumana. Entre sus asesinatos más notorios se encuentran los de más de 83 mujeres, crímenes cometidos entre 1992 y 2010. La magnitud de sus actos y la crueldad con la que perpetraba los asesinatos conmocionaron a toda una sociedad. Su modo de operar dificultó su captura durante años, lo que generó pánico y un profundo miedo en la población. Povkov nació el 7 de marzo del año 1964 en una pequeña ciudad llamada Ansgar, Iruska, Rusia. Poco se sabe de su niñez. Según él y sus declaraciones en varias entrevistas, su madre era alcohólica, la cual le maltrató y abusó tanto física como psicológicamente de él. Poco sabemos de su padre, salvo que era el sepulturero de la ciudad, el cual se llevó a Mikhail con la edad de 16 años a trabajar junto a él. Se casó con una mujer llamada Elena y tuvo una hija, a la que llamaron Ekaterina. También se convirtió en un agente de policía del cuerpo policíaco de Ansgar, hasta el año 1998. Él utilizaría su puesto más adelante para poder cometer sus crímenes con más facilidad durante esta década y también para cubrir sus espaldas al respecto. Las víctimas de Povkov solían ser prostitutas y mujeres en estado de ebriedad que tenían entre 16 y 40 años. Normalmente las recogía en su vehículo al verlas haciendo autostop o directamente se acercaba a ellas diciéndoles que podía llevarlas en su vehículo a casa, teniendo en cuenta los peligros de la noche. Generalmente buscaba a sus víctimas por la noche, teniendo en cuenta el hecho de que las mujeres que recogía normalmente estaban en estado de ebriedad y salían de fiestas nocturnas o bares a altas horas de la noche. Después de recogerlas, las evaluaba para comprobar si debía ser asesinada o no. Las invitaba a beber una copa y observaba su reacción. Si ésta rechazaba la invitación, la dejaba en el lugar acordado y se marchaba. Pero si ésta aceptaba esa invitación, la asesinaba, ya que creía que el hecho de que aceptar beber con alguien desconocido era obsceno e inmoral, así como su comportamiento despreocupado. Una vez decidido, las llevaba a bosques cercanos, donde antes de asesinarlas, las violaba y luego las asesinaba de forma brutal con distintas herramientas, tales como podían ser hachas, cuchillos, destornilladores. Recurrió en varias ocasiones al estrangulamiento o apuñalamiento o incluso a la decapitación. Su objetivo, explicó, era limpiar las calles de Ansgar.
También llegó a cometer actos de necrofilia con los cadáveres, además de desfigurarlos y dejarlos en poses grotescas como una forma más de denigración. Las autoridades ya se habían puesto manos a la obra para encontrar al presunto asesino en serie desde el descubrimiento de los primeros cuerpos. Sin embargo, Popkov eludió a la justicia durante 2 décadas. Los investigadores encontraron un claro patrón, ya que se encontraron las huellas de un Lada Niva 4x4 cerca de las escenas de los crímenes, un vehículo utilizado generalmente por los agentes de la policía, lo cual hizo sospechar a los investigadores el hecho de que un policía estaba involucrado en estos feminicidios. Estas sospechas se intensificaron cuando un adolescente de 17 años denunció el hecho de que había sufrido una violación e intento de asesinato por parte de un agente de policía que se había ofrecido a llevarla a su casa cuando se disponía a volver a ella después de haber pasado la tarde en la casa de un amigo. La muchacha fue llevada a comisaría, donde le mostraron una ficha con las fotografías e identificaciones de todos los agentes de policía en Aska, y la mujer pudo identificarlo. Se trataba de Mikhail Popkov. Sin embargo, su esposa, Elena Popkova, que también trabajaba en la policía, le proporcionó una falsa coartada aprovechando su puesto en las fuerzas policiales, y las sospechas se diluyeron rápidamente. Finalmente, en el año 2012, se decidió tomar muestras de ADN de más de 3.500 agentes de policía, exagentes, funcionarios y exfuncionarios que hubieran formado parte de las fuerzas policiales de Aska debido a las sospechas mencionadas anteriormente. Finalmente, se pudo relacionar a Popkov de forma irrefutable a través de estas pruebas de ADN y también a través de las huellas de su vehículo con 22 de los feminicidios. Además, otra muchacha reportó haber sido atacada por Popkov en 1990, cuando tenía 18 años. Fue golpeada y violada. Ya lo había denunciado, pero no pudo identificarle hasta su arresto en el año 2012. Popkov fue llevado a juicio y en enero del año 2015 fue condenado por los 22 asesinatos y también los 2 intentos de asesinato. Fue condenado a cadena perpetua. Sin embargo, 2 años después, confesó otros 59 asesinatos adicionales, aunque no se le pudieron imputar 3 de estos. Fue condenado en diciembre del año 2017 a una segunda cadena perpetua por estos 56 asesinatos. En el año 2020, Popkov confesó otros 2 asesinatos adicionales de la década de 1990 que no han sido probados, y se cree que lo hizo para tomarse unas vacaciones, ya que en este momento llevaba 10 meses cosiendo uniformes y mascarillas para el sector sanitario ruso en plena pandemia de COVID-19, en una colonia penal de trabajos forzados en la región de Mordovia. Basándonos en la teoría que su madre haya abusado de él física y psicológicamente en su infancia cuando estaba en estado de ebriedad al ser una mujer alcohólica, influyó en su perfil de víctimas y en su decisión de purgar a estas mujeres. También el pensamiento de que su esposo hubiese cometido adulterio influyó definitivamente en esta decisión. Él mismo declararía que su carrera como asesino en serie comenzó de forma espontánea, tras ver a una prostituta deambular en estado de embriaguez y que físicamente se parecía a su madre, algo que le perturbó, lo cual respalda esta teoría. Mikhail Popkov fue un hombre en apariencia común, un esposo, un padre de familia, pero ocultaba un lado oscuro, una faceta que se manifestó en una serie de crímenes horribles. Después de años de caza, las autoridades finalmente detuvieron a Mikhail Popkov en el año 2015. Fue condenado por múltiples asesinatos y sentenciado a cadena perpetua. ¿Pero qué le llevó a este hombre aparentemente ordinario a cometer estos actos tan atroces? El legado de terror dejado por el hombre de Siberia aún perdura en la memoria de quienes lo vivieron, pero también es un recordatorio de la fortaleza y resiliencia de una comunidad que se une en tiempos de adversidad. En un lugar donde el frío y el silencio reinan, la historia de Mikhail Popkov sigue siendo una sombra inquietante. ¿Qué oscuros secretos pueden yacer bajo la aparente normalidad de un individuo? La historia de Mikhail Popkov nos invita a reflexionar sobre la complejidad de la mente humana y los misterios que aún aguardan entre las nevadas tierras siberianas.
Y esto es todo. Me gustaría saber tu opinión y si te ha gustado no olvides suscribirte para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.